Voy a leer la letra de una canción que es muy famosa en todo el mundo y se llama A Mi Manera. ¿Cómo se llama? Ay, amor, gracias. A Mi Manera. ¿Cómo se llama? A Mi Manera. Muy bien. Voy a leerla. Dice: el final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también lloré cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Esta canción o este hermoso poema fue luego convertida en una canción. Fue compuesta por Claude Francois y Jacques Rebaus. Bueno, espero haberlo dicho bien. Y luego traducida al inglés por Paul Anka. Y si se dan cuenta, casi cada párrafo cierra diciendo ¿cómo? ¿Cómo? A mi manera. Pues vamos a hablar hoy acerca de a tu manera, Dios. Diga conmigo, a tu manera, Dios. O sea, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y muchos dicen, mi vida, mis reglas. Pero la verdad es esta: mi mundo, mis reglas. Atentamente, Dios. ¿Sí? Muchos dicen, mi mundo, mi vida, mis reglas. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios dice, mi mundo, mis reglas. ¿Quién es el dueño de este mundo? Dios. Así que yo quiero que tome un instante ahí y cierre sus ojos, un instante. Y le diga, Señor, yo hoy te pido que ese velo me sea quitado. Hoy me convierto a ti, Señor, de mi corazón. Y hoy oramos que tú quites el velo de nosotros, de tu iglesia, de tu pueblo, de los que verán este mensaje, y que podamos llenar nuestro corazón de tu palabra, de tu consejo, en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Oramos por esa libertad, oramos por esa libertad que necesitamos como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Aquí estamos para ti. Gracias, Señor, por quitar esa venda hoy de mis ojos, de mi vida. Dile gracias, tú quitas esa venda de mi vida y abres mis ojos y mis oídos espirituales para escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, les decía, mi vida, mis reglas, es lo que dice todo el mundo. Pero Dios dice, mi mundo, mis reglas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, lo voy a citar en la Reina Valera 60. Colosenses 1, 16 y 17, dice así. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando del Señor Jesucristo. Él
es la palabra hecha carne. ¿Sí? Y cuando la Biblia nos dice esto, significa que todo lo que Dios el Padre creó, se lo entregó al Hijo, y fue a través de Él. Y aquí lo acabamos de leer, que todo fue creado en Él y para Él, y que por Él subsiste. Lo que vemos, lo que no vemos, lo invisible y todo lo visible. Sean principados, sean dominios, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dale un aplauso al Señor Jesús. Muy bien. Bueno, esta palabra tumba esa frase que muchos dicen, mi vida y mis reglas. No, ¿saben? Este no es nuestro mundo. Este mundo lo creó Dios. Dios creó este mundo y nos lo entregó. El enemigo vino y usurpó la autoridad de este mundo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo así que el príncipe de este mundo es Satanás? ¿Y cómo así que Dios creó este mundo? Pues Dios lo creó, nos lo entregó a los seres humanos, y el enemigo vino y nos lo usurpó con el engaño del pecado original en Adán y Eva. ¿Lo recordamos? ¿Sí? Ahí el enemigo tomó autoridad. Por eso este mundo está como está, ¿sí? Porque el enemigo sembró una semilla. Ya habíamos visto ese tema. ¿Qué era? ¿La semilla de qué? Del pecado, de la iniquidad, de la desobediencia a Dios. El pecado original fue que Adán y Eva tomaron de un fruto, de un árbol que Dios les había dicho, de ese árbol no coman. ¿Y era el árbol de qué? El conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios creó todas las cosas, nos las entregó a nosotros, y hoy nosotros, en este mensaje que yo he titulado, A tu manera, Dios. Aunque esa canción que acabé de leer al inicio y de recitar, bueno, no la recité tan bien, pero que leí, ¿cierto? Es bonita, aparentemente, realmente es una canción de alguien caprichoso. Es una canción que dice, a mi manera. Yo viví a mi manera. Es como el resumen, el cierre de la vida de alguien que dice a mi manera. Y fue muy famosa porque la cantó Frank Sinatra, nada menos, en Estados Unidos, ¿cierto? Hoy en día ya hay letras en español. Vicente Fernández la cantó, la interpretó muy bonito. Pero finalmente ahí está diciendo a mi manera. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Queremos conocer a Dios a nuestra manera. Y eso es como estudiar medicina sin usar el libro Vademecum. El libro Vademecum es como la Biblia de alguna manera en temas de medicina. Bueno, es un libro central, medular en la carrera de medicina. Entonces, ¿hacer las cosas a nuestra manera se puede? Sí, podríamos, pero no deberíamos. Porque ese es el motivo por el cual hoy en día las iglesias están vacías. Las personas tienen tiempo para lo que sea, pero no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? No, yo con Él ahí a mi manera. El Cucho y yo ahí sabemos, ya hasta ni te guardamos reverencia, ¿cierto? Ese con el viejo, el man del cielo, todo bien. Hay gente que lo dice así. Y resulta que no es a nuestra manera. Realmente es a la manera de Dios. Este planeta es de Él. Y lo que va a pasar, o cuando se habla de los tiempos apocalípticos o de los tiempos finales, está hablando de que Dios le va a dar un final a esa conquista que el enemigo hizo a este planeta. ¿Recuerdan que usurpó la autoridad que Dios le dio al ser humano? ¿A través de qué? Del engaño, del pecado, de la desobediencia. Entonces, el Señor le va a dar un cierre a eso. ¿Sí? Le va a dar un cierre a ese sistema, porque cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema como tal del mundo, y también habla de las personas que vivimos en él, ¿sí? Por eso dice que Dios amó tanto a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna, ¿cierto? Entonces, le dio al Señor toda autoridad. Y el Señor va a dar un cierre a este mundo. Eso es cerrar un capítulo con el sistema engañoso y pervertido que el enemigo ha planteado. Todo eso que vemos, esas leyes que están sacando
o países que ya han aceptado leyes pedófilas. De hecho, la semana antepasada querían aprobar, estuvo en debate en la Cámara, estuvo en el Consejo de Bogotá, bueno, eso estuvo en debate para aprobar si en los colegios, porque este movimiento LGTBIQ+, y todas las letras que le quieran agregar de aquí en adelante, ¿cierto? Pone como una protesta, dice como nos están haciendo bullying. Y en el nombre del bullying, entonces vamos a discipular a todo el mundo, a sus hijos, en los colegios, en las escuelas. Y acá en Colombia, voy a decirlo como lo decimos muy coloquialmente, atacado burro. Atacado burro acá en Colombia, para los que nos ven de otro país, es que no pasó, se trancó, ahí quedó, se estancó. Y va a pasar, y va a seguir pasando. Hace muchos años, unos 20 años, vinieron, no recuerdo los nombres, de 3 bandas de rock pesado, que mueven mucho los satanistas esa música. Y esas 3 bandas, la demora fue que pisaran a Colombia, y ese fue su final. Hasta ahí llegó esa fama. Por ahí los han querido volver a reencauchar, y como que sí. Pero llegaron a Colombia y se murieron. ¿Sabe por qué? Porque Colombia es un país que ama a Dios. Denle un aplauso a Dios. En Colombia amamos a Dios. En Colombia hay una iglesia que ora. Hay millones de familias como tú y como yo que oramos, que nos ponemos de rodillas, que nos levantamos en la brecha. Yo tengo a muchos pastores en mi celular, en mis contactos. Y casi no hablamos con ellos, porque ellos ocupados, yo también, etc. Pero si algo pasa es que cuando salen leyes como esas que quieren aprobar, nos contactamos inmediatamente. Alguno de nosotros enciende las alarmas, el primero que se entera empieza a enviar y a decir, vamos a orar. Y yo propuse hace poco a través de mis redes sociales que cada pastor orara los domingos, como lo hacemos acá. Acá iniciamos un tiempo de oración donde decretamos y declaramos nulo, fracasado. Y cuando digo declaramos, es que declaramos lo que dice la palabra, que ninguna arma forjada en contra de Colombia prosperará. Hemos levantado decretos de la palabra de Dios. Escuchen bien, porque a veces con esto nos confundimos. Yo decreto, ¿cómo así? ¿Usted le está dando órdenes a Dios? No. Cuando usted habla, usted está decretando algo. Cuando usted profiere la palabra de Dios, es como si usted pusiera algo ahí que tiene poder. Nosotros no tenemos poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Por eso cuando nosotros oremos, tenemos que orar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y una de las palabras que hemos orado toda la iglesia y que hemos colocado como un decreto para Satanás es que ninguna arma que el enemigo levante en contra de nuestra nación Colombia, ninguna, sea a través de brujos, hechiceros, espiritistas, satanistas, santeros, políticos, partidos de lo que sea, movimientos de lo que sea, grupos delincuenciales y todo lo que sea. ¿Sí? Pueden sacar a todos los bandidos de un país y mandarlos acá, y aquí van a morir. Aquí se van a acabar, aquí se les va a acabar su carrera delictiva. Está pasando, literalmente. ¿Saben por qué? Porque hay una iglesia que ora desde los hogares, desde estos lugares donde pregonamos la palabra del Señor. Entonces, ninguna arma forjada en contra de Colombia va a prosperar. Así subiera nuevamente un partido a querer destruir nuestra nación, no lo va a poder hacer, porque hay una iglesia de rodillas, hay una iglesia que ora. ¿Cuántos oran aquí por Colombia? Yo oro todas las noches, bendigo mi país. Cuando voy por las calles digo, gracias por esta ciudad, Señor. La delincuencia se va a acabar acá, se va a acabar. Y si los carteles quisieron invertir en Colombia, carteles de otros países, aquí van a fracasar. Esa platica se perdió, ¿sí? Porque hay una iglesia que ora y que clama, y somos miles de millones de personas orando porque Colombia es de Cristo. En el párrafo, una de las estrofas de nuestro precioso himno nacional de Colombia dice, Colombia comprenderá las palabras del que murió en la cruz. Y yo creo que el que escribió ese himno tenía conocimiento de las Escrituras, porque dejó eso sí lo podemos decir, un decreto profético para este país. Y eso va a pasar.
De igual manera que las personas que vienen a este país a invertir, a trabajar, a salir adelante, Dios los va a prosperar. ¿Cuántos toman esa palabra y la atesoran en su corazón? Dios los va a prosperar. Los que vienen a crear empresa, Dios los va a prosperar y los va a bendecir. Ahora, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Salmo capítulo 100, verso 3, Reina Valera 60, lo voy a leer, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Hay personas que dicen: yo le doy muchas gracias a mi mamita, a mi papito que me engendraron. Sus papás no hubieran podido engendrarlo si Dios a usted no lo hubiera formado y hubiera soplado aliento de vida. Yo quiero que eso quede claro. Cuando damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios porque Él nos creó antes de ser engendrados, como me lo dijo a mí el Señor, antes de que tu papá te engendrara en una borrachera. Por eso es que a veces camino como así, ¿sí? Antes de que tu papá te engendrara en una borrachera, yo te formé en el vientre de tu madre. ¡Wow! O sea, antes de que mi papá me engendrara, Dios me creó. Y eso nos tiene a nosotros que llenar de alegría, porque antes de ser hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso, si a alguien le preocupan sus hijos, recuerde que usted fue un instrumento. Pero primero, Dios es su Padre, el Padre de sus hijos, es su Padre y es el Padre de sus hijos. Así que usted confíe en Dios porque Él le entregó a sus hijos. Ahora, si Dios le entregó hijos, hágalo bien. Enséñelos, edúquelos, fórmelos, ayúdelos a vivir esos procesos de madurez, de crecimiento espiritual, emocional, sentimental, intelectual. Ayúdelos, fórmelos como hombres y mujeres de bien. Esa es nuestra labor como padres, ¿cierto? Entonces, tenemos que reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Entendemos eso? Entonces, lo primero que vimos que era que este mundo es ¿de quién? De Dios. Dios lo creó. Que el enemigo usurpó ahí la autoridad por un tiempo porque logró engañar a los que nos la entregaron. Pero este planeta le pertenece ¿a quién? Al que le pertenecen todos los planetas. El cosmos y todo lo que vemos y lo que no vemos. ¿Sí? A Él le pertenece. Y si Él lo creó con unas reglas. Por eso cuando a mí alguien me dice: yo a mi manera, yo hago las cosas a mi manera, tenga cuidado. Porque resulta que este planeta tiene unas normas. ¿Sí? Nosotros hacemos la clase, para ilustrarlo, hacemos la clase de los niños los sábados acá. Y en estas paredes colocamos algunas normas que ellos conocen. Esas son las reglas de juego de estar acá. Uno es no groserías. Otro es ser respetuosos. Otro es levantar la mano para hablar. Otro es ser agradecidos. Y otro es no celular. ¿Se me pasó alguna? ¿Me recuerdan, Joel o Daniel? Bueno, son esas básicamente las reglas que le pusimos a los niños acá. O sea, ellos se tienen que respetar, aquí no celular mientras estén en la clase. Y son las reglas de este lugar. Ahora, imagínense si en este lugar ponemos reglas. ¿No les parece que Dios colocó unas reglas en medio de un mundo tan hermoso que Él creó? Sí. De hecho, hay unas reglas o unas normas que son... ayúdenme, implícitas, están ahí pegadas a este planeta, como la ley de gravedad, ¿sí? Que todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja, ¿cierto? Si usted suelta algo acá, la ley de gravedad lo atrae, lo atrapa. Y esa ley hace que nosotros estemos pegados a este planeta. Por eso si yo salto, nuevamente vuelvo abajo. No estoy flotando. Hay una ley de gravedad que no está en la Luna, que no está en otros planetas. Está en el planeta Tierra y Dios la creó con un propósito. Si nos reuniéramos todos los seres humanos, toditos, y dijéramos: vamos a quitar la ley de gravedad, qué pereza, queremos flotar, ¿lo podríamos hacer? No lo podríamos hacer. Pero de la misma manera Dios estableció unas reglas y unas normas o unas leyes que rigen este planeta espiritualmente hablando, como la ley de la siembra
y la cosecha. Estoy hablando espiritualmente y obviamente esa ley aplica en lo físico. Si usted siembra una arveja, prepárese para ver crecer ahí una arveja, una planta de arveja. Si usted tira un tomate, me sorprendía estos días con mi esposa caminando. Salimos a caminar, hacía días ella no podía caminar, esta semana salimos un poquito y acá en nuestro sector han colocado muchos jardines en las aceras. Y es increíble ver ya árboles de aguacate creciendo. O sea, alguien botó una pepa de aguacate y ¡pum!, creció ahí. Árboles de tomate, vimos pimentones por allí en la calle. Pimentones ahí creciendo, alguien botó un pimentón y todas esas pepitas que trae, ¡pah!, germinaron y ahí empezó a crecer un pimentón en medio de los jardines que la alcaldía o que el distrito está plantando. Imagínense en eso. Entonces, así como sembramos algo, en lo espiritual pasa lo mismo y tenemos que tener cuidado que estamos sembrando en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestras generaciones, porque lo que sembramos, ellos van a recoger. Tengamos cuidado. Si hemos sido infieles, nos toca ser fieles. Si no, vamos a tener que ver a nuestros hijos luchando con eso mismo. Y ahí nosotros somos los encargados de romper esas maldiciones generacionales, de cortar esos patrones, de meternos con Dios seriamente y decir ya no más, no voy a seguir con eso. Si yo fui un borracho, mis hijos no van a tener por qué ser borrachos. ¿Sí? Si yo fui mentiroso, mis hijos no van a tener por qué ser mentirosos. Les voy a enseñar a decir la verdad. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, entendemos por esta palabra, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, se lo voy a decir en palabras castizas de las abuelas. Usted no se manda solo, mijitico. ¿Sí? ¿La ha escuchado? Usted no se manda solo, mijitico. Nosotros, Dios nos creó y le vamos a tener que rendir cuentas. No, pero yo al final aquí hago lo que quiera, yo hago todo a mi manera, como decía la canción. Ah, bueno, pero usted al final va a tener un cierre de cuentas. A usted le van a hacer un arqueo de cuentas. ¿Cómo fue? Venga a ver, cerramos cuenta los dos. Entonces, y esto me lleva a recordar un querido amigo que ya partió con el Señor. Cuando yo estuve en mi tiempo de misionero, era en el campo, en las montañas de Colombia, y allí empezábamos los sábados, teníamos una reunión por las noches y muchas personas de la región llegaban muy temprano para orar. Y yo recuerdo que yo entré al templo a orar, me arrodillé por allá, nadie me veía, y entró un agricultor, un campesino de la región. Entró, ellos normalmente se esperan un rato afuera porque vienen acalorados y no entran a un recinto por el choque térmico, en fin. Y entonces él entró y él no se dio cuenta que yo estaba ahí arrodillado. Él entró y se arrodilló allá en el altar y le dijo a Dios. A mí, cuando él dijo eso, a mí me dieron ganas de llorar. Dijo, ¿cómo estoy yo con usted, Señor? Se lo dijo en términos muy coloquiales del campo. ¿Cómo estoy yo con usted, Señor? Y empezó a orar ahí. O sea, él venía a ponerse a cuentas con Dios. Y eso es lo que nos va a llamar el Señor al final de los tiempos a hacer. ¿Qué hicimos con la salud, con la vida que Él nos dio, con los recursos, con lo que tenemos? Entonces, usted no se manda sola, mijitica. Usted no se manda solo, mijitico, ¿sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, en la Reina Valera contemporánea dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios. ¿Las poderosas armas de quién? De Dios. Las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es uno de los textos que a mí me gusta mucho. Aquí nos está diciendo claramente que aunque somos humanos, seres humanos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Dios, los que hemos tomado un día como hoy para decirle, Señor, yo quiero escuchar, hoy tengo una cita contigo. Anoche invitaba a un querido amigo que está acá, que aprecio mucho desde que yo tendría, ¿qué? 7 años, seguramente. Y Dios me dio el privilegio de volverlo a ver. Y me decía él, me mandaba un audio muy bonito que lo voy a conservar.
mañana allá estaré porque tengo un encuentro con mi Señor Jesús. Y a mí eso me traspasó el corazón. Por eso yo le escribí, si no hubiera enviado un audio llorando. Yo soy muy llorón. Y me encantó, porque dispusimos, y oh sorpresa, Él nos ganó hoy a llegar. Él se chupó toda la lista de este lugar aquí, Él vio todo lo que hicimos, ¿sí? Pero qué bendición. Y esa es la actitud que debemos tener todos los días con el Señor. Separar un tiempo y decirle, Señor, te amo. Un día como hoy, que descansamos muchos, venimos ante Dios, entregamos las cargas, las culpas, la rabia, todo lo que nos pasa en nuestros hogares, en nuestras familias, en una ciudad como Bogotá, que a veces se puede volver caótica. Venimos y entregamos todo. Esa es nuestra ofrenda para Dios. Y nos recargamos y le damos gracias a Dios. Eso es lo que hacemos. Entonces nosotros los hijos de Dios, los que hemos aceptado ese llamado, dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Y alguien dirá, ¿cómo así? Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, voy a correr para que me rinda con esto. Lo voy a ilustrar de esta manera, esto que acabo de leer. Hace tiempo una amiga, yo conté, me llamó, me escribió, pastor. Yo fui pastor de ella, la conocí, estaba tal vez de la edad de Isabelita, yo la vi crecer y ella nos quiere mucho, con mi esposa. Y entonces ellos trabajan en un depósito de materiales, me escribe, pastor, no sé qué hacer. Me acaban de enviar este mensaje, me envía el pantallazo y el pantallazo era una foto de ella parada en la puerta de su local, del local de sus papás, donde le decían, ¿qué hubo, amiga? ¿Nos paga o procedemos? O sea, le estaban diciendo, si no nos paga lo que le estamos cobrando, la matamos. Y eso fue exactamente a una cuadra de la carnicería donde mataron a, creo que 2 personas murieron, de 4 que hirieron. Creo que 2 murieron. El dueño murió de esa carnicería. Eso fue cerca al sector donde yo me crié. Y entonces, claro, ella me manda eso y así tan fríamente. Y yo lo primero que hice fue ponerme de rodillas. En posición de batalla, se llama eso. Y le dije, fulanita, arrodíllate. Y me mandó un audio. Ya estamos aquí encerrados, no sabemos qué hacer. Le dije, ¿cómo que no? Vamos a orar. Nosotros no somos huérfanos. Y nos pusimos a orar. Y oramos porque le habían dado un ultimátum. Que si no pagaban eso, la mandaban a chupar gladiolo a ella y a su familia. Como decimos acá. ¿Sí? A la tumba. Y yo le dije, no, vamos a luchar esto. Nos arrodillamos. Yo le dije a mi esposa, a mis hijos, nosotros tenemos esa dinámica que en cualquier momento yo les digo, vamos a orar. Y ellos ya saben, dejan todo lo que están haciendo y allá de rodillitas, como decía un amigo mío, de rodillitas ante Dios y Señor, y estábamos indignados. Pues a los 2 días cogieron a 3 de los más peligrosos de esa banda que estaban azotando el sector. Ya los tenían listicos, ¿sí? Y adicionalmente capturaron al que mató al dueño de la carnicería. Entonces, eso se los cuento para ilustrarles esta palabra que vale la pena volver a leerlas. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Una más. Íbamos para Bucaramanga. Mi cuñado estaba establecido en Bucaramanga, le habían dado un carro porque le iban a dar un carro, no se lo dieron y el seguro te dijo, tenga ese mientras tanto, porque él dijo, necesito viajar con mi familia y nos fuimos a Bucaramanga. Me recogen a mí en la oficina donde yo trabajaba, nos fuimos para Bucaramanga, que a propósito ganaron, felicitaciones por esa estrella, se la merecían. Y entonces, pues nos quedamos sin frenos, bajando nada menos y nada más que el Pescadero, que eso es como la línea, pero bajándola. Y llena un cañón, o sea, eso no hay para dónde. Quedamos sin frenos, íbamos todos y Fabián dice, no está frenando. Y mi suegro le dice, no, con esas cosas no juegue. ¿Sí? Y él dijo, no, es que no frena. Y empezamos a orar.
O sea, nosotros no, nadie dijo, ay, ¿quién va a orar? No, oramos, Señor, guárdanos, ayúdanos, para este carro en nombre de Jesús. Y mi suegro y Fabián, pues haciendo lo que correspondía, como ponerse de acuerdo, Fabián bajándole los cambios de la caja para que el carro perdiera velocidad, y mi suegro se pusieron de acuerdo para el freno de mano y parar. Imagínense bajando el pescadero, los que conocen, ¿sí? Arrecha la vaina, mano. O sea, tremendo. Y nosotros los que íbamos atrás orando, mis hijos estaban pequeños y ahí íbamos orando. Mi suegra, Señor, esto, lo otro, paramos. Y paramos justo en la única parte donde se podía parar. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cuáles son nuestras armas? Las de Dios. Dele otro aplauso al Señor. Aleluya. Esto está bueno. Yo voy a pedir más café en honor a Bucaramanga, mano. Gracias, amor. Entonces, tenemos que orar. Hoy que iniciábamos, Mauricio decía que ayer se fueron a ver el partido en pantalla gigante y toda la vaina, ¿cierto? Decía que ellos arrancaron y bueno, vamos a orar, que nosotros tenemos por norma eso. En una ciudad como Bogotá uno de verdad necesita orar. Yo creo que en Bogotá y en China, bueno, en China ya son más diestros, pero aquí le toca a uno orar para manejar, ¿sí? Por la inexperiencia, por los que son confiados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ayer oraron y siempre oramos, y es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Entienda algo, tenemos armas como la oración, su palabra, venir a la iglesia, ayunar, invocar al Señor. La Biblia dice que quien invocare su nombre será salvo. Mira las noticias del mundo, que pasaron cosas increíbles, como un avión, no me acuerdo si eran 75 pasajeros, la mayoría eran misioneros cristianos, se salvaron. Ninguno murió y el avión se cayó. Eso es un milagro. Yo me imagino a todos esos misioneros orando, ¿cierto? Yo me los imagino. Si nomás cuando yo he viajado a otro país y uno va pasando el océano y uno mira y solo agua, Dios mío, que esta vaina no se le va a apagar algún motor, ¿cierto? Bueno, si uno cae en agua hay más posibilidades, ¿verdad? Pero yo oraba, Dios mío, gracias porque tú vas con nosotros. O que empiece a haber una turbulencia, ¿qué? A uno se le sube el cafecito por acá y dice, Dios mío, que no vaya a ser aquí donde cuelgue los tenis, ¿cierto? Entonces, tenemos que orar, hermanos. Y eso puede sonar harto. A mí por años me sonó harta esa palabra, ore, hermano, porque yo estaba en mi soltería, yo quería una esposa ya. Usted no sabe lo que es el desespero de un soltero. Usted no lo sabe. Los solteros me pueden comprender, ¿cierto? Uno quiere o casarse o morirse, que Dios se lo lleve a este mundo. Así de dura es la vaina, ¿sí? Y yo oraba, Señor, dame mi esposa, dame mi esposa. Y para estas tenía una novia cristiana que ya íbamos a cumplir un año y no se quería casar. Y yo dije, no, yo para pensionarme de novio no sirvo, yo quiero es una esposa. Entonces yo pisé el freno, esa relación se termina y Dios envía a Moniquita. Y nos conocimos. Yo estaba feliz. Pero ¿saben? Ser uno soltero es duro. Y allí a mí me decían, no, hermano, yo a veces lloraba con un amigo que en su momento era capitán, ahorita es coronel algo. Lloraba, él me aconsejaba a mí y yo lo aconsejaba a él. ¿Sí? Cuando él me aconsejaba a mí, yo lloraba. Y luego venía el hermano, esta soltería es muy dura. Tranquilo, hermano, adelante, vamos para adelante. De verdad, y nos recordamos por eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía yo? Orar, hermanos. Y a veces cuando le contaba a mi líder, a mis pastores, ore. Y yo decía, pero más, ya no sé ni qué más decirle al Señor. No, ¿en serio? ¿De verdad? Pues sí, nos toca orar frente a un ataque del enemigo, nos toca orar frente al desánimo, nos toca orar cuando queremos tirar la toalla y mandar a todo el mundo a volar, nos toca orar cuando tenemos miedo, hermanos, nos toca orar cuando no sabemos qué hacer, nos toca orar si nos quedamos sin frenos, como lo dije, nos toca orar si estamos solteros, nos toca orar para soltar una relación tóxica, para todos nos toca orar, hermanos, nos toca orar para que Dios nos ayude a ahorrar, nos toca orar para pagar lo que tenemos que pagar, nos toca orar y creer y confiar y luchar y batallar. Y eso solo se hace de rodillas. El domingo pasado le decía a alguien y le contaba uno de los testimonios estando soltero, que voy a tomar el ejemplo, ¿sí? Estando soltero, pues imagínense lo lindo que yo soy, ¿cierto? toca darme ánimo porque
Entonces, pues imagínense. Pero resulta que la fe es probada. Y yo trabajaba administrando el negocio de mi mamá, ya teníamos un local, bueno, toda la vaina. Y yo llegaba en el turno de noche, yo trabajaba en el turno de noche, y había una empresa muy cerca de químicos, de farmacéuticos, y allí trabajan la mayoría mujeres, ¿sí? Dentro de esas venía una, siempre llegaba ahí a tomar cafecito, toda la vaina, y ya le gustaba entrar, y a mí me gustaba que ella entrara y se sentara ahí, me acompañara, y ya ella empezó a venirse mucho más temprano y toda la cosa, y yo feliz, yo me ponía más guapo y todo. Y pues imagínense que como que nos flechamos ahí, y yo oré. Dios mío, ayúdame, Señor, ampárame, favorézcame de todo mal, ¿sí? Y un día me dice ella, oye, ¿y si almorzamos el sábado? Y a mí me temblaba todo. Y yo dije, no, ¿yo qué hago? Ay, ¿qué hacemos? Y no, bueno, sí, almorcemos. Y claro, uno se atortola todo, ¿cierto? Imagínate un feo y semejante reina enamorada de mí. Bueno, eso creía yo, ¿cierto? Me dice que si comíamos, y dice, no, ¿y qué te gusta? Me dijo, no, pues como una carne asada. Le dije, donde yo vivo hay una muy rica, yo la compro y la llevo, donde almorzamos. Me dijo, no, pues ve a mi casa. Y yo le digo, pero ¿tú con quién vives? Me dijo, no, yo vivo con mis hermanas y una amiga. Y me voy yo, llevo la carne asada, le dije, empáquemela bien, toda la cosa. Y esta chica, como nunca antes, se había vestido hermosa. Había comprado una botella de vino, o tenía una botella de vino, o le regalaron una botella de vino, como haya sido. Y tenía la botella de vino, alistó la mesa, y yo, bueno, yo entré, tal, le entregué la carne para que ella la alistara. Almorzamos, y yo decía, ¿en qué momento irán a salir las hermanas? ¿Dónde estarán? Porque el apartamento era bien grande. Pues no, estaba ella sola. Cuando yo me di cuenta que ella estaba sola y que acabamos de almorzar, a mí me empezaron a temblar las piernas. Todo me temblaba y yo decía, Dios mío, yo la embarré. ¿Yo qué hago acá encerrado con ella? ¿Sí? Pero quiero dar testimonio de eso. Y es que esto que les estoy diciendo que oremos, basado en lo que dice de las armas, no las nuestras, sino las poderosas armas de Dios. Yo consciente de que anhelaba una persona en mi vida y consciente de que no le quería fallar, porque justo cuando yo quise hacer un compromiso con Dios de no fallarle, todas las mujeres que nunca me miraban querían algo conmigo. O sea, era como si me hubieran trasplantado la cara, yo no sé, una cosa así. Me hubieran puesto músculos y pectorales, toda la vaina. Y calcule, de verdad, porque la fe es probada. Yo le dije, Señor, yo me voy a guardar para ti, y aparece este bombón, hermanos. ¿Ustedes me pueden entender? Y encima yo de tarugo voy y le digo, no, almorcemos y todo. Y cuando me doy cuenta, estamos solos en el apartamento de ella. Y terminamos de almorzar y ya yo empecé a hablar delgadito. Ven, te muestro el apartamento. Y yo, sí. Ven, mira mi cuarto, ven, siéntate en la cama. Y yo le dije, espere, voy al baño. Y me voy al baño. Y yo me arrodillé y le dije, Dios mío, si tú no me sacas, yo me voy de trompa aquí. No, soy honesto, hermanos. Me va a poner de espiritual, no, a mí las balas no me tocan. No, yo estaba, la mitad de mí se quería quedar ahí. Yo creo que más de la mitad. Y la otra mitad me decía, segundo, despierte, no más, vámonos, huya, acuérdese de José, o sea, todo lo demás. Y yo miraba a esa chica con un vestido enterizo, se había puesto como la ropa de la hermanita, no, yo no sé. Lo cierto es que yo en ese baño me arrodillé y yo le dije, Señor, sácame de aquí porque me acabo de dar cuenta que soy un idiota. La embarré, no tenía que haber venido a este almuerzo. ¿Y saben qué pasó? Porque claro, uno entra al baño, está con semejante dama, pues yo bajé la cisterna, abrí la esta, me lavé las manos. Cuando ya voy a salir del baño, timbraron. Y yo dije, gloria al Señor. Pues era la amiga que vivía con ellas, que se suponía que llegaba en 15 días, estaban en vacaciones, y ella le dice, ¿usted qué hace acá? Le dice, no, me tocó devolverme, me llamaron del trabajo, y yo por dentro decía, aleluya, y la mitad de mí decía, estúpido, quédese, y yo decía, no, yo me voy. Y yo le di un abrazo y le dije, gracias, muy rico, me toca irme, hasta luego, cha. Y yo me fui y yo me acuerdo que yo salí corriendo. Cuando salí, pues no ahí delante de ella, qué vergüenza. Pero cuando cerré la puerta, yo salí corriendo, todavía me temblaban las piernas. Y cuadra y media, la mitad de mí decía, devuélvase, no sea tonto, una oportunidad, esto usted no la vuelve a tener en la vida. Y yo le decía, Señor, sácame de acá.
sácame. Tengo que decir que ni un besito. Chévere, le hubiera podido dar un beso, ¿cierto? No, ni un besito, nada. Y esa muchacha tomó eso como un desplante. O sea, en mi vida me volvió a mirar. Yo me la volví a encontrar cuando ya era casado y ella también. Y nos saludamos y todo, me presentó a su esposo. Pero en mi vida ya me volvió a hablar. Nunca más volvió a pasar por allá. Y yo lo que quiero dar testimonio no es de mi estupidez. Quiero dar testimonio que lo que a mí me mantuvo en pie no fue que soy muy valeroso, un valeroso. No. Yo quería quedarme ahí. Fue el Espíritu Santo de Dios actuando en mí y diciéndome, vamos, salga de acá, vamos, tarugo. Yo creo que él me agarró a empujones, hágale, tribilín, eche para allá, ¿cierto? Me sacó de ahí. Fue el Espíritu Santo. Gracias a que en medio de mis tiempos de lucidez, de un soltero, porque los solteros no solemos tener muchos tiempos de lucidez, yo le decía a Dios, ayúdame, si tú no me ayudas, yo la voy a embarrar, ayúdame, fortaléceme. Entonces, mis amados hermanos, esas armas son la oración. Ore cuando usted no sepa qué hacer con algo. Ore cuando a usted las situaciones se le salen de las manos. Ore cuando un hijo viaja y usted no sabe qué hacer. Ore cuando usted no tiene el control, porque Él ciertamente tiene el control. Él tomó el control de ese carro a tal punto que mi suegro hasta el día de hoy cuenta, se le había zafado. Yo soy muy curioso y yo me bajé con una linterna y yo dije, pero ¿qué pasó? Venga, miramos. Como alguna vez yo me quedé sin frenos cuando manejé taxi, pues me dio por mirar las cuatro ruedas, ¿cierto? Y me doy cuenta que acá había algo caído y es esa manito que frena o que sella el disco, que frena el disco para que pueda frenar. Esa manito estaba caída. Y se había caído porque un tornillo se había soltado. Y en mi análisis rápidamente, les digo que mi carrera frustrada fue criminalística, un tornillo gira o por presión, que usted lo aprieta, o por vibración si está suelto, ¿cierto? Vibra y se empieza a salir. Si vibra, se empezó a salir. Y yo creo que ese carro lo llevaron a mantenimiento, revisaron rápido y se les olvidó apretar ese bendito tornillo, pues se le cayó eso. ¿Ustedes pueden creer que 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana encontramos ese bendito tornillo? Porque luego que yo miro eso, yo digo, ya esto se les zafó un tornillo. Y yo me fui como 1 kilómetro, como a mí se me han zafado tornillos, ¿cierto? Yo me volví, pues encontré el bendito tornillo. Mi suegro todavía lo cuenta, ¿cierto? Bueno, total, Dios tenía el control. Dios tenía el control. Entonces, mis amados hermanos, usemos esas poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas que el enemigo ha levantado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aquí quiero decir la verdad. Yo muchas veces les conté que de niño yo luché con la pornografía, no porque yo busqué la pornografía, sino porque los adultos familiares que estaban en ese momento a nuestro lado veían, consumían esa pornografía. Y se formó una fortaleza tan grande, fortaleza que Dios desbarató en mi vida y tumbó. A punta de oración, a punta de buscar del Señor, ¿sí? Dice que para destruir fortalezas y desbaratar argumentos. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha argumentado para no buscar a Dios? Hay muchas personas, y es increíble, porque he hablado con otros pastores, las personas no quieren buscar a Dios. Las personas no se quieren congregar. Las personas no quieren tener nada que ver con Dios. Quieren que Dios los ayude, quieren que Dios obre, pero no quieren tener que ver nada con Dios. No quieren congregarse, no quieren leer la Biblia, no quieren orar en las noches o en las mañanas. Y todos esos argumentos Dios los desbarata con las armas de la oración. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque luego que se levanta un argumento, la persona comienza a tener un estado de altivez. Altivez es una altivez para con Dios, un orgullo. Como que no quiero nada con Dios, en este momento no, por lo que sea, porque tiene dinero, porque tiene conocimiento, porque siente que no le falta nada. En Estados Unidos el evangelio es difícil, y ustedes dirán, pero si Estados Unidos es una nación protestante de raíz, pero resulta que hay un problema. Como Estados Unidos son tan prósperos, muchos han tomado el cristianismo, y lo quiero decir con respeto, como muchos acá toman el catolicismo. Relajados, o sea, no van a misa, no, nada. Así pasa en Estados Unidos. Y como tienen economía, entonces sienten que Dios sobra en su vida, que Dios es para los necesitados. Y esa no es la verdad. Entonces,
Dios desbarata toda fortaleza con sus armas. Destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una de las cosas que nos ayuda a nosotros cuando estamos siendo tentados a caer en lo que antes hacíamos es decirle: Señor, yo llevo cautivo ese pensamiento que el enemigo me está poniendo. Lo llevo cautivo a la obediencia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo llevo cautivo. Cuando usted siente que usted no vale, que usted no tiene papá, que a usted todo el mundo lo dejó, que a usted lo abandonó, y le está hablando a alguien que luchó seriamente con eso, ¿sí? Muchísimo. Cuando usted siente eso, es que el enemigo vino, le está echando el brazo y le está queriendo dar consejos en el oído. Cuando dice: ay, Dios, como que no funciona. Ay, Dios, como que no, Dios. No, porque medimos a Dios conforme vemos a nuestros padres, ¿sí sabían? Si nuestro padre nos abandonó, entonces Dios nos abandonará. Si mi mamá no estuvo, Dios tampoco como que está, y lo vemos borroso. A mí me costó sujetarme a la autoridad por mucho tiempo, porque yo no veía la autoridad. Para mí era borrosa. Yo no tuve una persona de autoridad, y los que tuve pues era beber, era hacer cosas, entonces no. Y cuando llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, estamos desbaratando esas puertas que el enemigo quiere abrir en nosotros. Vamos a dejar el tema hasta hoy. Recuerda que este tema se llama A tu manera, Dios. Y vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos, con todo el corazón. Amado Dios, hoy te damos gracias. Y hoy, Señor, entendemos que aunque somos humanos, somos tus hijos primeramente, porque te hemos aceptado, Señor. Y tus hijos no luchamos ni vencemos con las armas de este mundo, sino con las poderosas armas tuyas, Padre Celestial, para desbaratar argumentos, toda altivez y todo pensamiento que se levante en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón. Dígale con su corazón: Señor, perdóname. Perdóname por las veces que me ha costado acercarme a ti, tomar un momento para venir a una reunión como esta. Perdóname, Señor. Quiero tomarte más en serio de aquí en adelante, sin ser religioso, sino simplemente acercarme a ti para conocerte. Revélate a mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Dile: perdona mis errores. Perdona mis malas decisiones. Así como el pastor segundo ya hablaba de cómo luchaba en su soltería, ayúdame, dile, ayúdame como lo ayudaste a él, para no fallar, para no caer. Aunque él quería devolverse, tú lo llevabas, Señor, de la mano. Gracias, gracias por una y otra vez. Y dile: gracias, gracias porque has guardado mi vida cuando estuve en esa cirugía delicada. Dile: gracias porque cuando pensé que moría en medio de pandemia, tú me rescataste, Señor, y me diste la vida. Gracias porque aun cuando quedamos sin frenos o en ese accidente yo no me maté, es porque tú me amas, Señor, y me has dado una oportunidad. Perdona mis errores, Señor. Quiero mejorar, quiero ser diferente, quiero acudir a ti cada vez que tengo una dificultad. Aún cuando me sienta tentado o tentada a fallar, a desobedecer, abrázame, dile: abrázame, Señor. Espíritu de Dios, ayúdame. Tú conoces mis luchas, dile: abrázame, abrázame y fortaléceme. Ayúdame a vencer esas fortalezas que el enemigo quiso levantar en mí. Tu palabra promete, Señor, que eso que fue nuestra debilidad, tú lo convertirás en una fortaleza. Señor, haz de mis debilidades fortalezas. Díselo. Señor, haz de mis debilidades fortalezas. En el nombre de Cristo Jesús. Te amo, Señor. Te exalto. Ayúdame, si lucho con las mujeres, a poder ver tal vez el rostro de mi hija allí cuando tenga esa lucha. A poder ver el rostro de una nieta, Señor, para entender, Dios, que es una persona que sufre, que llora, que le duele y que también lucha. Ayúdame, Señor, si mi problema es la mentira, el engaño, la grosería, mi mal carácter. Abrázame, Señor, y transfórmame como tú lo hiciste con Moisés, con Elías, con Juan, con Pedro, con Samuel, con tus siervos, Dios del cielo, con David. Aquí estoy para ti.
tómate este instante y dile: aquí estoy para ti, te amo, Señor, te amo, te exalto y te necesito, y te doy todo el honor, toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale el más fuerte de los aplausos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Bueno, nos despedimos, dejamos para una segunda parte. Este tema es muy importante, no te lo pierdas. Los amamos, bendiciones.